Vamos a presentar ahora al invitado de este bloque, que es Mauro Sensei. Es técnico de Comercio Exterior y Régimen Aduanero y estudiante de licenciatura en Comercio Internacional. En su faceta periodística es comunicador en Radio Urbana y LU3, una cooperativa de medios que, bueno, admiramos mucho. Y, bueno, también es corresponsal de Mundo Gremial en Bahía Blanca. Te damos la bienvenida, Mauro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por el proyecto. Bueno, muchas gracias. Queríamos preguntarte hace cuántos años trabajas en los medios cooperativos y cómo fue tu acercamiento a estas organizaciones. 4 años, empezamos con una columna de política internacional, que es lo que me apasiona, lo que estaba estudiando en ese momento, y encontré una vocación que alguna vez un amigo me dijo, vos tenés que ser periodista. Yo estaba estudiando Derecho y estábamos, una de las materias que estábamos cursando es acá, en el edificio de Agronomía, Derecho, Historia Constitucional. Historia constitucional. Con Everle, una genia. Sí, yo la tuve. Y después quedó picando. Él estaba, Charlie, que es abogado de esta casa, esta alma mater, y quedó picando, me convocó, empezamos con una columna y encontré una vocación, una pasión, que es los medios de comunicación en Bahía Blanca. Y bueno, el lugar que me abrió las puertas, como a tantos, es el U3, y ahí empezar a conocer la historia y demás. Y bueno, también ese costado cooperativo que siempre ha venido con ciertas ideas y demás que uno ya venía llevando desde juventud, ¿no? ¿Y te tocó tener algún cargo en la cooperativa? ¿Tuviste que involucrarte más allá de lo periodístico en algún momento? Sí. Como toda cooperativa de trabajo, el U3 tiene una historia muy, muy fuerte y muy pionera en cuanto a los medios de comunicación como cooperativa de trabajo, empresa recuperada. Y no son tantos los números, no tenemos la fortuna de la cooperativa obrera de ser casi 2 millones de cooperativistas, son 12, 13, entonces en algún momento llega el tiempo, hay que cumplir protocolos y después de 2, 3 años me tocó ser síndico, del cual en este momento soy. Así Yo que qué, porque yo también soy síndica. así que tuvimos ahí un abril mirando números en las asambleas. Está bien, muy bien, muy bien. También te queríamos preguntar si tenés una importante trayectoria en los medios no cooperativismo o en alguna nota. Arranqué en 2023, 2024, hace 2 años en Mundo Gremial y Radio Urbanas, que no tienen un espíritu cooperativo, y obviamente es como que ahí vas, haces tu trabajo, en una cooperativa te demanda de ser parte, de involucrarte. Esa es la característica que tiene como definición las cooperativas de trabajo. ¿Notás la diferencia, digamos, entre el trabajo de un medio cooperativo y uno no cooperativo? Que obviamente a alguien se le puede ser más arduo, pero cuando vos te gusta y te apasiona, a veces se pone un poquito más de tiempo y demás. Aparte, bueno, insisto, es como la primera novia, es la que te abrió la puerta. Total. Entonces te permite, te das algunas licencias en el U3 y bueno, pero sí, también obviamente uno te vas desarrollando en otras miradas, que no cambia la lógica. La lógica es de hacer un buen producto, tratar y competir, de tener la primicia, de estar presente, estar en el radar y demás. No cambia la lógica final en ese sentido. Te saco por ahí un poco de dato de todo lo que es cooperativismo, pero bueno, que igual obviamente es el tema que nos interesa. Pero ¿sentís que hay un tratamiento distinto del gobierno nacional hacia el periodismo en este último tiempo, actualmente? Sí. El agravio permanente es importante. En ese sentido, pero creo que va en cada uno la conciencia del periodismo que quiere y que puede hacer también. Hay que mencionarlo, en Bahía Blanca la cuestión laboral es una precarización muy importante, te lo dicen el sindicato de prensa, tanto a nivel local o demás. Tampoco eso no es que inició con este gobierno, no hay que ser hipócritas, sí lo que ha cambiado el desprestigio al cual se tiene, sí, obviamente, y naturalizar esto de hijos de la pauta, además eso no existía, pero las condiciones laborales se viene de forma deplorable desde años atrás. Sí, totalmente. Bueno, yo empecé a laburar hace relativamente poco en el periodismo y la verdad es que sí, se ve la diferencia. Lo que veo mucho en el periodismo que,
bueno, también también es lo que está pasando con la docencia, que es el otro trabajo Sí. al que estoy apuntando, que es que uno tiene que tener varios, todo mal, No todo estás mal. eligiendo muy bien. Claro, la chica no quería tener una empresa, no, la chica quería ser docente, quería ser periodista. Que tenés que tener 2, 3, 4 laburos para Sí, llegar a el fin de mes, multiempleo. que es uno de los problemas más grandes que veo. No es el único rubro que lo tiene ese problema, pero sí veo que en el periodismo es terrible. ¿Y ya te pasó de confundirte en qué medio estás o en qué día? Porque te pasa, hola, buenos todavía días, no, estoy pero estoy en 3 por el momento, Y así ya que te en va- algún ya te momento me va a llegar. pasar, me va a Ya va a terminar pasar y te vas a pasando. acordar de este momento. Total. Pero sí esto que decías, que es una situación que yo creo que viene arrastrando el periodismo hace mucho tiempo, que es algo que creo que tenemos que ponernos a discutir y a revisar, que creo que bueno, que el cooperativismo por ahí de cierta manera en algún punto plantea una discusión diferente a otras maneras de trabajar. Pero también, sí, esto que decías, el desprestigio a la figura del periodista o a la manera de trabajar del periodismo, me parece que avanzó mucho en este momento. Porque aparte también creo que se están pudiendo decir cosas que nunca nadie se hubiera ocurrido decir en voz alta. Vamos a empezar por ahí. No, bueno, estamos naturalizando el por qué elegiste ser médico. Claro, bueno, Ya, viste, no, cuando vos decís, qué sé yo, no sé si va por ahí lo que estabas también diciendo, ¿no? Y bueno, además de ser un programa que tiene que ver con lo cooperativo, que por ahí es un poco lo que estábamos charlando al principio, somos un programa cultural, así que te queríamos preguntar un poco cómo ves la cultura bahiense, vos mira, que no. estás desde el periodismo, ¿no? Desde tu ámbito. Sí, no soy muy consumidor, debo admitirlo, soy bastante cipayo para con lo bahiense, soy de Villamitre, quizás ahí tenga alguna excusa, no me tienen que pagar para ir a ver a mis amigos a las bandas, no soy muy de las bandas locales, veo un esfuerzo enorme, sí veo que ha sido muy importante, me parece, a mi juicio, que es totalmente, un poco me excede la respuesta, pero el tema de los festivales que se han dado, la necesidad del Festival Puerto, lo que pasaba con Juanito, Primavera y demás, le ha dado una potencia, una calidad de sonido que les permite a los artistas bahienses poder mostrar su talento, ¿sí? Hay mucho talento, yo creo que por ahí cooperativas muy vinculadas a lo cultural, o medios en general a lo cultural, tienen el desafío de que por ahí está todo muy disperso, ¿no? Y tratar de unificar para tener una oferta, pero no, soy en ese sentido un cipayo de la cultura bahiense. De hecho, ya compré la entrada para ver a Oasis ahora en noviembre. Muy bien. Sabes, Laura. Pasando por otro tema, fuimos Sí. de lo cultural, lo periodístico, pero también te queríamos preguntar, bueno, este programa se hace en las instalaciones de la universidad Sí. y te queríamos preguntar cómo ves la situación de la educación en sus niveles. Bueno, estuve muy partícipe del Congreso de Educación Nacional que se dio hace muy poquito, mes de abril, mayo. Sí. Soy hijo de la escuela pública, caí en la escuela pública con orgullo, pero también creo que hay que ser conscientes de algunas críticas constructivas. El momento cuando se provincializa la educación hay un total ruptura entre lo que es primaria, secundaria y educación universitaria. En la educación universitaria siempre de excelencia, pero no hay que dormirse en esos laureles porque lo estás viendo ahora cuando vos hablas con los rectores que le está costando conseguir docentes, planteles docentes, los equipos de investigación. Otra vez ahora somos nosotros, nuestra generación, la que son los protagonistas de la fuga de cerebro, eso que leíamos en los 90, lo que pasó en los 60, 70 con las intervenciones del Ejecutivo de las dictaduras en la vida académica. Ahora nos toca hacerlo a nosotros, contemporáneo. Y lo difícil que es construir esto cuando yo era chico y mi vieja cursaba por acá, era solamente este edificio de agronomía. Claro. Yo vine acá 2011, 2012 y ya había un crecimiento, ya estaba el edificio azul, el rosa. Y ahora venís acá a las muestras de carreras acá, y pero ¿cuánto llevó? Una década construir. Y vos en un año y medio ya tenés docentes que se están yendo de las universidades. O sea, destruir es muy rápido y después volver a levantar sobre lo destruido, sobre los ladrillos caídos, es difícil. Pero, insisto, una cosa fue el ámbito nacional y en las provincias venimos mal hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo que venimos mal y yo creo que tiene que ver con esto de cuando se le tiró el cargo a las provincias de hacerse cargo de la educación, seguridad, con la reforma del 94, ¿no? En ese sentido. Y no pasa solamente por lo salarial, que es algo primordial e importante. Creo que pasa también por cuando vamos a cubrir con distintos móviles o en el acto de los comicios,
imaginarte 38 chicos en aulas un poquito más grandes que esto, todavía con pizarrones, y ya los chicos hoy en otras escuelas, el que tiene una notebook ya está reacostumbrado y le sacó años luz al chico que todavía sigue con la lapicera. Creo que también hay mucho para replantearse en ese sentido, más allá de lo salarial, que es lo urgente. Sí, como que hay una problemática de base que no tiene que ver solo con la educación, ¿no? Tiene que ver con la economía, tiene que ver con la sociedad, Sí. tiene que ver con la política, o sea, tiene que ver con un montón de cuestiones de cómo los chicos llegan a la escuela, por un lado, de lo que es el ámbito provincial, que es muy distinto a lo que es el ámbito nacional, como Y vos cada decías. provincia su realidad. Y cada provincia es distinta, no podemos comparar la provincia de Buenos Aires con, no sé, Sí. cualquier otra provincia, que generalmente la de Buenos Aires es la que tiene más recursos, ¿no? Comillas, Parecería. comillas. Sí, a veces Comillas, adolece comillas. de ser ese gigante con músculos débiles, la provincia de Buenos Aires. Somos grandes, pero si vos dividís el gasto per cápita y por alumno, no es tan así. No, tal cual. Pero bueno, no es lo mismo el chico de Capital Federal que uno de la provincia de Buenos Aires, Chubut, o al otros extremos de latitudes de nuestra geografía. Sí, total. Y bueno, y obviamente lo que decías, la situación de los docentes, que siempre es precaria, que es esto que decíamos, tenés que tener muchos trabajos, que el salario, por supuesto, que es una de las discusiones más importantes, pero que, como bien decías, no es la única. Creo que es importante también destacar esto de que, bueno, hablamos sobre el periodismo, Sí. que está fuertemente atacado en la actualidad. También hubo un tiempo, no sé si se recuerdan, no sé si fue a principio de año cuando estaban por empezar las clases, Sí. todos los días salía alguien a criticar a los docentes, que los docentes, bueno, hay que hacerles una prueba siempre, que no están De capacitados capacidad. para estar delante de un aula. Son las mismas personas que después quieren que los padres vayan a dar clases. Claro, Un y docente también tiene un título, ya está capacitado de por sí. Claro, pero también justificando este recorte de presupuestos, como bueno, no hay... Sí, ni para la infraestructura, ni para nada. Tal cual, creo que es importante recalcar esto porque, bueno, nada, hay que hacer una mirada crítica sobre la educación, todo, pero también en protegerla, ¿no? También decir, bueno, ok, hay que trabajar y no, como decir vos, destruirla, porque después levantarla cuesta bastante. No, pero un a montón. veces, muchas veces hemos defendido orgullosamente la educación pública, y cuando vos estás de un lado, hacer críticas es como que jode, y a veces silenciamos y no hablamos de los problemas. Yo las veo medio jovencitas en tal sentido, y creo que no sufrieron el polimodal. Acá somos hijos del polimodal. Casi. Se importó, Casi que sí. se importó un sistema que había fracasado en Europa. Total. Se importó. Sí, eso fue un desastre. Y hizo un desastre y duró 10, 12 años. Yo prácticamente lo completé todo ese ciclo, ya 2, 3 años menos, creo que no, por eso entiendo que ustedes no lo vivieron. Y hacer críticas, sí, es cierto, caí en la escuela pública con orgullo, pero la escuela pública tenía problemas y tiene problemas, no creo que sean desprestigiando y apuntando a los docentes como se vayan a solucionar, ¿no? Hay una característica de este gobierno hay una infección en un dedo, te quieren cortar un brazo. Claro. Claro, lo digo más que nada y lo quería recalcar por eso, porque después uno entra a Twitter y es como, hay que quemarlo todo, hay que sacarlo todo. Sí. Bueno, Bueno, dijiste pero, bueno, no digamos Twitter, digamos Sí, los los mismos medios referentes, tradicionales los de medios comunicación. tradicionales, Sí, bueno, los pero mismos referentes o cualquier igual diputado nacional. Twitter, no me acostumbro a decirle X, suena medio raro. Horrible, X, si lo agarras muy con pinza está bueno, porque hay profesionales que hacen sus hilos y demás, interactivos, y te llevas a Twitter yo lo sigo usando, pero cuando se hace debate público ya no se ponen en responder. Hay que y tener contarnos. cuidado con lo que uno consume, ¿no? También, porque Sí. hay que hacer esa selección. Igual el algoritmo cambió un montón desde que está Elon Musk, ¿eh? A mí me llegan gente que vos Puede decís, ¿por ser. qué estoy acá? No quiero que me llegue tu publicación. Sí, sí. Pero a veces tenés que filtran, a se veces filtran. pongo me gusta para que me llegue, porque tenés que leer a lo que no algo que no concebís y no compartís, y a veces te sorprendés. Por ejemplo, en Revista Seúl, por ejemplo, No, que es igual algo que no me siempre. gusta, hay los domingos 1 o 2 columnas de 20, te sorprendés y están buenas. Siempre igual hay que leer también a lo que uno no apoya, Tal porque cual. también así se construye, ¿no?, una opinión crítica. Si no es como Tal que, cual. si nos leemos entre Claro. nosotros los que pensamos todo igual, ¿qué estamos haciendo? No, y aparte vos decís, No che, ¿qué sería está opinión viendo él que crítica. yo no estoy viendo? ¿Cuál es la Claro. sensibilidad que tiene esta persona que yo no? Entonces, a veces hay otra que vos decís, ya es inmirable, ya me cuesta, yo no saco nada de acá. De otros lados, sí.
Tal cual, tal igual cual. con lo que decías con respecto a la educación, ¿no? También hay que hacer una crítica de todas estas cuestiones que ya venían mal, que tampoco vamos a decir que esto es nuevo, no es que nos Tal cual. sorprende de repente que haya un problema. Ahora, lo que sí sorprende es el ataque sistemático y de una manera tan brutal a, bueno, por ejemplo, un sistema que siempre fue de muy alta calidad, que es el sistema universitario. Y ahí sí. Y ahí veo que sí coincido en lo que decís, pero veo Me pasó también con el Garrahan el tema, me acuerdo del año pasado. Había un estudio de, bueno, residencias y demás, y una pregunta que fue a una médica de Bahía Blanca que está trabajando allá. Che, ¿y crees que esto que están mencionando ustedes puede perjudicar a las residencias? Que los jóvenes decían, no, porque el Garrahan es de excelencia latinoamericana y van a seguir viniendo. Hoy decís, ya no vienen. ¿Por qué? No. Porque le pagan 800.000 pesos, no pueden pagar el alquiler. Y no. En un año y medio, ese concepto de una persona decir, hay problemas y demás, cuesta cada vez más, pero va a seguir siendo el Garrahan. Por ahí otros hospitales en otros puntos de la Argentina van a tener problemas con el tema de las residencias, pero el Garrahan no, porque es de excelencia. Hoy hasta el Garrahan está teniendo problemas. No, O sea, en un total. año y medio el deterioro ha sido impresionante. Sí, devastador. ¿Y cómo ves la respuesta por ahí de los movimientos sociales o de las organizaciones, las agrupaciones frente a la situación por ahí de ataque más brutal? Te digo, como veníamos diciendo, no es que no haya problemas previos, ¿no? Sí. A todo esto. Pero por ahí lo que yo veo es que tal vez en algunos casos hay más movilización. Sí. Y en otros veo una cierta quietud, ¿no? Como que no hay tanta preocupación por ciertas cosas de momento. A ver, yo trabajo en medio gremial, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la política, y especialmente cuando el gobierno en el frente de todos, el peronismo está tan ligado con el sindicalismo, pierde, después pide que el sindicato, al cual a veces no lo ha escuchado, dicen, vayan ustedes a ponerle el cuerpo Claro. a las calles. Entonces, los movimientos sociales hoy brillan por su ausencia. Están haciendo su trabajo de contención en los barrios, pero ya a la 9 de julio o acá en Bahía Blanca, donde había acampe, ya no se hacen. Es extraño y la situación creo que está peor que años anteriores. Entonces son preguntas para uno hacerse. Yo lo que creo que tuvimos un año 2024 muy movilizante acá en Bahía Blanca. Mirá, la movilización del 24 de enero se hizo a las 12 del mediodía con un calor 38 grados. Sí. Creo que veo algunas de las caras que estaban allí presentes en algunas de las esquinas. Y fueron casi unas 7.000, 8.000 personas. Hasta los que convocaron, que fue de la CGT, se sorprendían cuando hacían la marcha. Habían llegado, tuvieron que hacer la marcha y parar. Llegaron desde Celarrayán hasta Sarmiento y seguía una columna, me acuerdo, de una bandera gigante de Satzó, y seguía viniendo y eran como 8 cuadras. O sea, vos sacás 1.000 personas, eran 8.000, 9.000 personas, ¿no? Después vinieron las 2 marchas universitarias, masivas, históricas en Bahía Blanca. Todo el mundo te dice que fueron masivas. La primera un poco más de la ciudadanía, la segunda un poquito más de estructura, como se dice en la jerga política, más sindicatos, más banderas, más partidos políticos. La primera fue más, incluso de muchos Espontáneo. estudiantes de acá. Sí, creo que lo otro también es espontáneo, pero me refiero, pero 15.000, 16.000 personas, vamos a ponerle. Yo creo que cuando vino el veto y los palos a los jubilados y al veto a la universidad, es como que a la gente le sacó. Fíjate que no hubo una tercera marcha. ¿Hace cuánto estamos esperando la tercera marcha federal universitaria? Porque la gente dice, ¿para qué voy a ir a...? Imagínate en Buenos Aires incluso que vos sabés que te van a pegar, te van a agarrar a palos, no sabes a qué hora vas a volver a tu casa. Acá movilizamos con la tranquilidad de que estamos en el interior, en Bahía Blanca, nos juntamos, nos saludamos y volvemos a nuestra casa. En Buenos Aires es tomarte el tren, no sabes si te van a chupar o demás. Yo creo que el veto que dio el presidente fue una señal a los mercados que tanto le importa, pero también disciplinó mucho a la sociedad, como diciendo, no me van a torcer el brazo, yo vine a esto y voy a hacer esto. Y bueno, y creo que eso ha tenido un impacto y por eso vemos esta quietud que vos mencionabas en este 2025, ¿no? Tal cual. Y bueno, te queríamos hacer una pregunta más en Bahía Blanca. ¿Qué evolución haces en el primer tiempo de la gestión de Federico Zubioles como intendente? Es una gestión signada por los desastres naturales. Yo creo que mucho del programa que han propuesto no lo ha podido llevar adelante. Eso también permite tener argumentos como fue la de la pandemia para cualquier gobierno a nivel global, que no pude, tuve los primeros 2 años con estas contingencias, y acá el segundo desastre ya es estructural y ya no depende de la competencia municipal, tenés que ver lo que ocurre. Entonces entiendo en ese sentido que hay todo un gran cisma, varios cisnes negros ocurrieron aquí en Bahía Blanca.
Había muchas expectativas con lo de la planta GNL, yo creo que eso ya estaba, era una decisión tomada, pero no se manejó bien en ese sentido, creo que no, se termina votando un RIGI a destiempo, totalmente ya la discusión perdida, no se sabía si tener una relación diplomática o confrontativa y demás, creo que no se supo cómo encarar ese dilema en tal sentido, pero creo que hay mucha gestión. A ver, Bahía Blanca en cuanto al transporte no ha tenido mayores problemas más allá de los aumentos, pero hay otras ciudades que se han paralizado, se han bajado líneas, se han perdido pasajeros por el aumento brutal que tuvieron en diciembre del 23 cuando el gobierno nacional retira el subsidio. Veo mucha gestión en ese sentido, a diferencia de lo que fueron los últimos 2 años, que yo digo fue piloto automático. Vos pasabas por el municipio a las 12:30 y ya estaba toda la ventana cerrada, ¿no? Acá... pero tuvo mucho de emergencia, entonces no sé cuál es de la propuesta, por ahí lo veo en temas de salud mental, lo que está ocurriendo, veo que ahí hay una impronta de, esto estaba en el programa, me gustó mucho con lo que fue esto de los clubes de pie y demás, tratar de vincularlo, creo que eso dentro de la emergencia fue un buen gesto, pero insisto, está marcada la gestión por estos dos desastres y muchas respuestas que tienen que venir más arriba de Bahía Blanca. Sí, claro, total. En ese sentido, mucho acompañamiento de provincia, y con Nación todavía no se tiene el tiempo de si se critica o no se critica, todo esto en un contexto de correlación de fuerza, algo que se ha escuchado mucho, de tenés 8 concejales, entonces estás en una minoría importante dentro del hemiciclo, y que yo sí le digo legislativo a nivel ciudadano, ¿no? Que hubo mucha polémica si se le dice legislativo o no. Y bueno, por ahí para cerrar un poquito, ¿qué opinás de un resurgimiento, podríamos decir, tan fuerte de la derecha, digamos, de un montón de pensamiento que tienen que ver con estas ideologías, que bueno, que por ahí hubo un tiempo donde, a ver, nunca desaparecen, ¿no? O sea, para mí creo que son pero eres otro formato. Que no desaparecen, pero que sí que han resurgido con mucha fuerza y que han resurgido también, bueno, con discursos muy, muy potentes que como decíamos hace un ratito, no se había visto por ahí de una manera tan brutal. Creo que es la crisis que está teniendo Occidente, económica, que no encuentra respuestas, lo vemos en Europa, en América Latina y en Estados Unidos, en ese sentido. Creo que es una respuesta virulenta que está aconteciendo aquí, también en Latinoamérica. Siempre estuvo ese sector de derecha por ahí, rompiendo consensos que se habían hecho desde la caída del muro de Berlín hasta esta fecha. Creo que tiene que ver lo que pasó con la crisis del 2008-2009, donde la economía cambió el tipo de economía, totalmente financiera. Hoy ese tipo de economía a la cual se ha volcado mucho Occidente, y todas las industrias a la cual fueron potencias y generaron la década de oro del capitalismo, se fueron al extremo oriente o al sudeste asiático. Está generando mucho desempleo. Si vos te fijás, los votos de la extrema derecha alemana o de la Alianza Nacional en Francia son votantes que antes estaban con los partidos socialistas, con los partidos laboristas, socialdemócratas. Si ustedes miran la serie Borgen, una serie que ya tiene larga data, pero ahora estaba en Netflix, una danesa, dice el problema de los partidos de la socialdemocracia europea era que se fundaban de sindicatos, y ahora ¿qué sindicato vas a tener si no tenés industrias en Europa? Bueno, ahí hay un poco, y ese vacío lo ocuparon las extremas derechas, donde en Europa vos rajuñás así, el racismo está a flor de piel. No, acá. Pero vos fíjate lo que hoy escuchaba el informativo, esta encuesta del 65% de los argentinos rechazan la aportación de armas. Veo que todavía los argentinos seguimos teniendo estándares de coincidencia de años anteriores, a pesar de que te quieren imponer la agenda, ¿no? Y que cuando uno va a otro lugar decís, che, estoy en un supermercado y veo en una góndola allá que podés comprar una ametralladora. Lisa y llanamente, hay estados de Estados Unidos que vos podés comprar una ametralladora. Bueno, eso todavía tenemos consensos en este sector, por más que se quieran imponer. Hay lugares y sociedades más proclives. Y yo creo que mucho tiene que ver esto de la cuestión del poder adquisitivo de los trabajadores, la cuestión de la desocupación y algo que hablaba el Papa Francisco, que lo apuntó en el última cumbre del G7 en Italia, es el tema de la inteligencia artificial. Ahí hay que ver cómo se genera trabajo para nuestra generación y para las que nos vienen a nosotros a seguir. El tema de, antes los países se abocaban, necesitaban mano de obra.
tenían un problema de la natalidad, entonces fomentaban la inmigración. Hoy no quieren inmigración y no están haciendo política natalista porque dice, ¿para qué quiero personas si no les puedo dar trabajos? Voy a tener una masa de desocupados. Bueno, son desafíos a tener en cuenta y creo que tiene que ver mucho esto con la crisis económica que está viviendo Occidente, más que nada Europa, Estados Unidos y obviamente por extensión América Latina. Mucha incertidumbre, ¿no? Sí. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en este panorama. La única certeza es que mañana llueve. Y que no hay desfile del 9 de julio. No hay desfile del 9 de julio, chicos, se suspendió por el mal clima. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Mauro, por haber venido y por tomarte el tiempo para charlar con nosotras. Y bueno, nosotros nos vamos a ir un pequeño corte y ya volvemos.